La lluvia me caía a cántaros mientras corría por la carretera del río. Respiraba con dificultad, intentando seguirle el ritmo a Claire. Cada aliento me sabía a polvo levantado por su Schwinn roja, incluso después de que desapareciera en la curva que tenía delante. Sentí una opresión en el pecho. Pensé en mi madre insistiéndome constantemente que llevara siempre el inhalador, aunque habían pasado años desde mi último ataque de asma. Al doblar la curva, Claire se desvió de un lado a otro de la carretera del río, sin pedalear. El piñón de su bicicleta cantaba mecánicamente. «Te estoy esperando». «Date prisa», gritó. Dejé atrás mi propia nube de polvo al acelerar. La grava crujió bajo mis neumáticos. Inclinado sobre el manillar, me balanceé sobre las puntas de los pies mientras pedaleaba. Acorté la distancia entre nosotros lo suficiente como para leer el botón verde y blanco de su mochila mientras apretaba las correas. «Construye tu propio río», decía. Por pequeño e ineficaz que fuera, era lo máximo que podíamos hacer para evitar que la presa hidroeléctrica llegara a nuestro condado. Claire miró por encima del hombro, sus finos labios se curvaron en una sonrisa satisfecha antes de seguir adelante. En cada escuela hay al menos una niña como Claire. Su ropa era usada desde que era lo suficientemente grande como para que no se le resbalara hasta que estaba demasiado llena de agujeros o ya no le entraba. Si hubiera sabido la palabra desnutrida cuando conocí a Claire, habría entendido por qué esto rara vez ocurría. Todos los días, a la hora del almuerzo, comía los sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada que preparaban en la escuela para los niños que olvidaban llevar comida. También usaba gafas, las más baratas que vende el oftalmólogo, con una montura fina de alambre negro que hacía que los cristales parecieran aún más gruesos de lo que son. Creo que lo más triste era que sus padres no se preocuparan de que estuviera limpia cuando iba a la escuela. Si te cruzabas con Claire en el pasillo, o te sentabas a su lado en clase como yo, podías oler el olor a humedad que llevaba consigo. Nunca le presté mucha atención a Claire hasta el invierno de cuarto grado. En el condado de Henderson, nuestros inviernos suelen ser suaves. Un abrigo o una chaqueta gruesa solían hacer el recreo soportable, pero ese año, un vórtice polar provocó un desplome de las temperaturas. Hacía tanto frío que el termómetro fuera de la ventana de nuestro aula señalaba el espacio vacío bajo -15 grados. Tanto frío que los profesores nos mantenían dentro durante el recreo. En lugar de jugar a la mancha o trepar en el trepador, nuestro profesor sacaba juegos de mesa que parecían y olían como si hubieran estado guardados desde la administración Carter. Esto no me importaba, el niño asmático que tenía dificultades para correr, pero durante unos 2 meses, el resto de la clase se quejó. Algunos improvisaban barajas de cartas de 1 desparejadas. Otros intentaban armar rompecabezas incompletos. La última actividad grupal fue jugar con un juego de Lincoln Logs polvoriento. Si querías hacer algo solo, las únicas opciones eran leer o dibujar en silencio. Nunca había suficientes troncos Lincoln para todos, y a pesar de los esfuerzos de nuestra maestra, el aula era demasiado ruidosa para leer, así que pasé el invierno dibujando. Esperaba con ansias el recreo, no solo por el descanso de las tareas, sino también porque Claire dejaría el pupitre que compartíamos y yo tendría 15 o 20 minutos de aire mucho mejor. Nunca hice comentarios desagradables sobre su olor, pero tenía que admitir que era desagradable. Si le hubiera prestado más atención a Claire después de que se fuera, me habría dado cuenta de que estos descansos serían breves. Tras la primera semana de recreo en casa, los demás niños no querían jugar a las cartas con ella ni prestarle los pocos troncos Lincoln. Un día, en lugar de encontrar un grupo que la dejara sentarse con ellos a regañadientes, deambuló por el aula, deteniéndose aquí y allá, esperando una invitación para unirse. Nadie preguntó. Simplemente la ignoraron hasta que se fue. Esto continuó hasta que dio una vuelta completa por el aula. Derrotada, regresó a nuestro escritorio y se sentó en su silla. La vi mirándome de reojo, pero intenté ignorarla como todos los demás. Sentí que pasaban minutos mientras permanecíamos sentados en un silencio incómodo. Me escondía entre las sombras bajo un coche cuando su tímida voz me interrumpió. «Me gusta tu dibujo, gracias, Claire», dije sin levantar la vista. «¿Es un Mustang?». Le temblaba la voz y sollozó ahogadamente. Me giré para mirarla. Mi frustración, al darme cuenta de que no descansaba estando junto a Claire, se apagó al ver las lágrimas tras sus gruesas gafas.
En ese momento, recordé a mi mamá contándome sobre la vez que se ofreció como voluntaria para ayudar con la revisión de piojos en la escuela primaria. El personal sabía que algunos niños los tenían, pero para guardar las apariencias, todos fueron enviados a la enfermería. Dijo que lo peor no fue peinarse el pelo infestado de parásitos, sino escuchar a los niños que esperaban en el pasillo burlarse de cualquiera que saliera del aula con un bote de champú especial. Espero que nunca hagas algo así, dijo. Al mirar a Claire, me di cuenta de que quizá era una de esas niñas. Me dio vergüenza ignorarla y decidí ser amable. Es un cámaro. Un Irok Z. Sollozó mientras se secaba las lágrimas con la manga de un suéter enorme. Creo que mi tío tenía uno de esos. Eso es genial, dije forzando una sonrisa. Ella permaneció allí con una sonrisa triste, sin decir nada. ¿Quieres dibujar conmigo? Nunca olvidaré cómo se le iluminaban los ojos, ni lo emocionada que estaba al encontrar una página en blanco en su cuaderno. El resto de ese invierno, Claire pasó el recreo conmigo. Se le daba bien dibujar, aunque casi siempre dibujaba casas, normalmente de 2 plantas, con sus torres, chapiteles y porches envolventes. Después de unos días hablando con ella, descubrí que se parecía mucho a los demás niños que conocía. Puede que sus padres tuvieran dificultades para conservar sus trabajos y pagar el agua, pero siempre tenían televisión por cable. Le gustaban los mismos programas populares que a todos nosotros. Lo que más me sorprendió fue lo mucho que teníamos en común. Ambos leíamos los libros de pesadillas, veíamos repeticiones de misterios sin resolver e incluso compartíamos un interés por la historia. Era la primera vez que podía mencionarlo sin preocuparme de que alguien me llamara friki. Al poco tiempo, me encontré deseando ir al recreo con Claire. Después de que terminara el recreo en casa esa primavera, seguíamos pasándolo hablando y dibujando en el patio. Las lloviznas dispersas se convirtieron en una llovizna tenue mientras seguía a Claire por el camino arbolado. Nuestros neumáticos zumbaban sobre el suelo enrejado del viejo puente de celosía. El río corría por debajo, tan claro que se podía ver su fondo fangoso, salpicado de trastos viejos. Una bicicleta, un televisor roto, incluso un viejo cargador de batería, por nombrar algunos. Al otro lado, pasamos rápidamente junto a un cartel amarillo azufre de los años 50, acribillado a balazos, pero aún legible. No nadar. Peligro de remolinos. Los veteranos de la ferretería comentaban que la gente no se daba cuenta de que estos remolinos no eran como los de una bañera. A menudo no había nada en la superficie que indicara el vórtice sumergido, listo para ahogar a cualquiera que quedara atrapado en él hasta que ya lo hubieran arrastrado. Pedaleamos unos 400 metros más, y Claire derrapó hasta detenerse junto al roble torcido, levantando polvo fresco con los frenos. Me detuve junto a ella, jadeando y preguntándome si necesitaba el inhalador, pero Claire ya se había bajado de la bicicleta. Ejem, dijo, extendiéndome su mochila con una mano. Apenas llevaba una correa sobre el hombro cuando ella bajó a toda prisa por las raíces expuestas del árbol hasta el lecho del río. Salté tras ella a pie, poniéndome las botas de mi padre. Me sorprendió lo rápido que bajó por la orilla. Todo el verano, insistió en que yo fuera primero y la ayudara a bajar. Sentía una extraña aversión a esto, casi tan fuerte como mi miedo a atrapar una serpiente acechando entre la maraña de raíces de los árboles. Nunca sentí una serpiente deslizarse entre mis dedos, pero sí sentía un nudo en el estómago cada vez que Claire se dejaba caer en mis brazos, y en la fracción de segundo que se quedó frente a mí cuando la bajé, y cuando me tomó de la mano al subir a la carretera. Tenía esa sensación a veces solo de pensar en ella, incluso si no estaba cerca. Un rumor sordo resonaba por el valle del río. Seguía Claire por la enorme losa de granito, desgastada por siglos de agua. Esta modesta roca pasa la mitad del año bajo el agua, pero cuando el río está bajo, es un lugar favorito de la zona para picnics y pesca. Si no tienes cuidado, podrías tropezar con uno de los numerosos agujeros cuadrados excavados a intervalos prudentes entre el río y su orilla este. Antiguamente utilizados para sostener los pilotes de un molino harinero, proporcionan la única evidencia arqueológica del asentamiento más antiguo del condado de Henderson. Claire chapoteó en el río poco profundo, estrangulado por la sequía hasta poco más que un hilo de agua que le llegaba a los tobillos. El barro le cubría los tobillos y los pies descalzos cuando llegó al barco hundido que pasamos excavando la mayor parte del verano.
Lo encontramos mientras investigábamos para nuestro proyecto final de historia de octavo grado. El examen final de historia del Señor Stanford fue una presentación sobre historia local. El material no estaba incluido en el currículo oficial del Estado. Fue más bien una prueba de nuestra capacidad para aplicar las técnicas de investigación al mundo real. El examen final valía tantos puntos que te quitaban una calificación completa en la boleta de calificaciones, solo para mantener a todos interesados. Esto no nos preocupaba ni a Claire ni a mí. Desde quinto grado, teníamos una competencia constante para ver quién obtenía la calificación más alta en historia. Estudiábamos obsesivamente para cada examen, tomábamos muchos apuntes e incluso hacíamos las tareas de crédito extra. Antes del examen final, estábamos empatados al 108%. Y como trabajábamos juntos en todos nuestros proyectos grupales, el estancamiento parecía durar indefinidamente. Nuestra colaboración se convirtió en el blanco de varias bromas. Incluso el señor Stanford parecía estar al tanto mientras revisaba su portapapeles la última semana de clase. Quiero que tú y Claire nos hagan una presentación sobre el molino que estaba cerca del río durante la época de los pioneros. Su espeso bigote se movió al hablar. No hay muchas fuentes sobre este, pero averigüen todo lo que puedan sobre lo que ocurría allí. Claire se giró en su escritorio para mirarme. Atrás quedaron los días de asientos asignados de la primaria, pero aún nos sentábamos juntas en todas las clases que compartíamos. Sus ojos grises rebosaban de emoción. Era la misma mirada que ponía después de que termináramos de leer el mismo libro, cuando me estaba machacando en Battlefront II o cuando hablábamos de nuestra música favorita. No pude evitar fijarme en el grupo de chicas populares de la última fila y sus risas ahogadas. Después de tanto tiempo de ser amiga de Claire, a veces olvidaba el estigma que llevaba encima. Todavía usaba gafas gruesas, pero ahora se duchaba con cierta regularidad. La dejaba dárselas a escondidas en mi casa cuando empezó a venir conmigo después del colegio. Su ropa mejoró un poco. Los pantalones cortos de baloncesto o los de chándal sustituyeron a los que no le quedaban. La mayor diferencia probablemente fue su altura. Ahora era casi tan alta como yo, pero seguía desgarbada por no comer lo suficiente. Normalmente, no me habría importado lo que pensaran esas chicas, pero fue difícil ignorar sus miradas burlonas cuando me di cuenta de que no solo se burlaban de Claire, también se burlaban de mí. Los libros de historia estatal de la biblioteca de nuestra escuela apenas mencionaban nuestro pueblo, y mucho menos el molino olvidado. Lo único que pudimos encontrar fue un solo párrafo en un libro apolillado de la década de 1930. Mencionaba el molino harinero de pasada antes de extenderse vagamente sobre el rápido y poco comprendido declive de un asentamiento cercano. Nos intrigó más esta última entrada, pero coincidimos en que sería algo que tendríamos que investigar después de la tarea. Será un buen proyecto de verano para nosotros, dijo Claire con una sonrisa. Un párrafo de un libro sin ISBN no era suficiente para escribir un informe, así que terminamos yendo en bicicleta al Museo del Condado después de la escuela, con la esperanza de encontrar más información. El hombre jubilado que trabajaba allí parecía dispuesto a ayudar. Tenía la costumbre de desviar la conversación, pero tras numerosas correcciones, pudimos obtener más detalles sobre el molino. Según él y un libro de historia local aún más antiguo que nos mostró, el molino también molía madera fuera de temporada. Allí también trabajaban canteros, dijo el hombre radiante. Solían hacer piedras de afilar, lápidas, e incluso cimientos con rocas extraídas de las colinas. Muchas de esas cosas acababan en barcazas que salían del ferry cerca de la taberna de Henderson, con destino a Nueva Orleans. Le agradecimos al hombre su tiempo y nos fuimos. Incluso antes de visitar el museo, planeábamos ir al sitio del molino. Gracias a la larga lección de historia del anciano, nos faltaba tiempo antes de que oscureciera. Incluso en la última semana de clases, no había llovido en casi un mes, y la roca laminada estaba muy por encima del nivel del agua. Como la mayoría de la gente del pueblo, ya habíamos estado allí antes con nuestras familias de picnic, pero esta vez llevamos una cinta métrica, una cámara digital y una pala plegable. Trabajando metódicamente, medimos el espacio entre cada agujero. Al marcarlos en nuestro cuaderno, descubrimos que el molino era enorme. Nuestra emoción crecía con cada agujero que añadíamos al mapa.
Para cuando terminamos de marcar los agujeros para los pilotes, el sol casi se había ocultado en el horizonte y el molino se había vuelto mucho más interesante. Claire incluso intentó dibujar cómo habría sido basándose en nuestra investigación y una descripción de uno de los libros. Estaban saliendo luciérnagas y las farolas se encenderían pronto, pero decidimos caminar por el borde de la enorme piedra antes de irnos. ¿Puedes creer el tamaño de esa cosa? Debía ser el edificio más grande del condado. Sí, dijo Claire, ladeando la cabeza pensativa. Ya ni siquiera hay nada tan grande en el pueblo. Imagínate cómo debía ser en la época de los pioneros, ver una fábrica en medio del bosque, sin nada más alrededor. ¿No se suponía que esa taberna también estaba por aquí? ¿La del ferry? Sí, creo que sí. El del museo dijo que el pueblo del libro de la biblioteca de la escuela también estaba cerca. Cartago. Sí, algo así. Claire garabateó el nombre del pueblo desaparecido en el margen de nuestro mapa. Caminamos despacio. Claire se demoraba, y yo también. No quería volver a casa y no la culpaba. Una de las pocas veces que la encontré en su casa de 2 pisos, quizá porque sus padres no habían pagado el teléfono, vi de primera mano su vida familiar, que no era muy buena. Salgo enseguida, dijo. La rendija de la puerta era lo suficientemente ancha como para que asomara la cabeza, pero aún así vislumbré la montaña de basura que había detrás. No tardó mucho en prepararse, pero me sentí incómodo esperando en el porche desordenado. Una de esas veces, mientras esperaba afuera, me encontré con su padre. Gordo, sin afeitar y con olor a cerveza, trabajaba en una cochera adosada detrás de su casa. Un cigarrillo le colgaba de la comisura del labio mientras se asomaba bajo el capó de una camioneta que tenía más óxido que pintura. La saludé y me clavó sus ojos llorosos e inyectados en sangre. Entonces, ¿eres tú?, dijo, asintiendo. Soy amiga de Claire, dije, presentándome. Nos sentamos juntas en algunas clases. Él asintió, con el rostro tenso en una mueca. Eres a quien siempre va a ver. El que la tiene hablando de historia todo el tiempo. Era la primera vez que veía a alguien borracho, y no me gustó. No sabía qué decir. Me quedé allí parado. Mi silencio no le impidió seguir, arrastrando las palabras. La hice hablar de clases de honores, leer libros, ir a la universidad, pensando que es mejor que yo y su mamá. Sentí un gran alivio al oír la puerta mosquitera del remolque cerrarse de golpe. Retrocedí unos pasos. Fue un placer, conocerlo, señor, dije antes de girarme y unirme a Claire. ¿Mi papá te dijo algo?, susurró antes de que saliéramos en bicicleta. No, realmente no. La voz ronca de su padre nos gritó algo sobre que Claire no se trasnochara, mientras agitaba una llave inglesa en el aire. Odiaba pensar en Claire en ese lugar y deseaba que no tuviera que vivir con sus padres. ¿Qué crees que habría sido en la época de los pioneros?, pregunté, sonriendo al pensar en Claire con un vestido antiguo y tejido a mano. Lo pensó un momento. Probablemente un maestro de escuela. En realidad, se encogió de hombros. Eso o ser costurera. No es que hubiera muchas opciones para las mujeres en aquella época. Asentí. Sí, supongo que no. ¿Qué pasa contigo? ¿Quizás un trabajador de fábrica o un carpintero? Reflexionó Claire. Pensaba que serías un buen herrero. Me rí. ¿Qué te hace decir eso? Eres muy fuerte. Martillando todo el día, haciendo cosas como en la clase de taller. Me parece que encajas bien. Miró hacia otro lado con torpeza al decir esto. Caminamos unos momentos en silencio. No sabía cómo responder a su cumplido. Quisiera admitirlo o no, algo estaba cambiando entre nosotros. Mis otros amigos, en broma, llamaban a Claire mi novia. Me ponía colorada cada vez que ocurría. Casi todo ese verano, me costó encontrar las palabras adecuadas para decirle lo que sentía. Llevábamos tanto tiempo siendo amigas que no quería arruinar nada. Me avergüenza admitirlo, pero los comentarios desagradables que la gente hacía sobre Claire me hicieron dudar. Una parte superficial de mí temía que me menospreciaran si salía con la pobrecita. El silencio terminó cuando Claire señaló hacia el río y gritó, ¿qué es eso? Seguí el gesto de su mano hasta un pequeño montículo de rocas y arena en medio del arroyo. Eso es solo un banco de arena. Ella negó con la cabeza. No, encima del banco de arena. Debajo de esas rocas.
Antes de que pudiera decir nada, Claire se quitó los zapatos, bajó de la roca de granito y caminó a través del agua hasta las rodillas. ¿Estás loca?, grité mientras la seguía, casi perdiendo el equilibrio en la fuerte corriente. Ignoró mis palabras y derribó las rocas apiladas contra lo que parecía el tronco de un árbol. No fue hasta que me acerqué que me di cuenta de que no era un árbol hundido, era el casco de un barco de quilla volcado. La ayudé a retirar piedra tras piedra, dejando al descubierto el espejo de popa gris y desgastado. Retiramos suficientes rocas para revelar la palabra conatus tallada en la madera. Cada una arrancó una hoja de papel del cuaderno e hicimos calcos, similares a los que se hacen de las lápidas. Teníamos todo lo necesario para terminar nuestro proyecto final, pero ahora teníamos la oportunidad de hacer algo con lo que ambas habíamos soñado: descubrir un fragmento perdido de la historia. No estoy seguro de cuánto tiempo estuvimos cavando cuando el primer rayo iluminó el cielo. Un trueno sacudió el aire a nuestro alrededor, y el resplandor crepuscular iluminó nuestro tenue entorno. Miré hacia arriba con asombro y terror hacia la nube de tormenta. Intenté identificar el origen del crujido apagado que siguió, pero me di por vencido enseguida. Claire intentó ocultar el miedo tras sus gruesas gafas mientras nos mirábamos a los ojos. No dijo nada. Se giró y reanudó la excavación. Negué con la cabeza, asombrado por su terquedad. «Claire». Ella no respondió, en cambio siguió paleando. Al mirar el río, me di cuenta de que nuestra situación era peor de lo que pensaba. Había ignorado las lloviznas dispersas de esa mañana. No había prestado mucha atención a la llovizna que la reemplazó. Pero mirando río arriba, vi la pared de lluvia que avanzaba cubriendo el río con ondas. El agua fangosa bajaba por las orillas. Un extraño crujido se mezclaba con el estruendo de los truenos que se acercaban. Una alcantarilla de hormigón vomitaba agua gris mezclada con basura y animales atropellados al río. En cuestión de segundos, la cortina de lluvia llegó a nuestro banco de arena y gruesas gotas nos azotaron. Lo más alarmante fue que el canal entre nosotros y la seguridad de la losa de granito casi había duplicado su anchura, y el torrente, que se intensificaba, estaba erosionando nuestro pequeño islote. A pesar de todo esto, Claire siguió paleando. Suspiré de mala gana y doblé mi herramienta de trinchera. «Claire, tenemos que irnos», dije, acercándome a ella. No se apartó ni un segundo de lo que estaba haciendo. «No podemos parar ahora. Solo 5 minutos más». «Sé que podemos, en 5 minutos, todo esto estará bajo el agua». Gotas de lluvia, arrastradas por el viento, me golpearon la mano al llegar a su pala. Un crujido sordo sonó cerca. No tenía ni idea de qué era y lo atribuía a un rayo lejano. Ella negó con la cabeza. «Ahora no. ¿No lo ves? Nunca tendremos otra oportunidad». Un rayo cayó sobre el roble nudoso al otro lado del río donde apoyamos nuestras bicicletas. El crepitar del trueno se mezcló con el sonido de la madera al astillarse cuando el rayo arrancó una gran rama del árbol. «Ya lo ves. Si nos quedamos aquí, nos caerá un rayo o nos arrastrará el agua». Señalé el arroyo que se ensanchaba, dándome cuenta por primera vez de que sería difícil vadearlo. Claire se mantuvo firme, pero sus ojos vacilaron. «Dame tu pala. La pondré en la mochila». Alargué la mano, pero ella se echó el brazo a la espalda. Me acerqué más, agarrando la pala verde oliva, casi quedando pecho contra pecho con ella. Todo el tiempo ella murmuraba: «No, por favor, nunca, vamos a tener otra oportunidad como esta. Dame esa maldita cosa». Le grité. Apenas había salido de mis labios cuando me arrepentí. Al mirar esos grandes ojos grises, sentí el mismo remordimiento que si la hubiera abofeteado. El labio de Claire tembló, y algo que no era lluvia le corrió por las mejillas. Me costó decir algo, cualquier cosa. «Volveremos en un par de meses, o el año que viene el río estará abajo. Ambos sabemos que eso no va a suceder». Ella evitó mi mirada. Bajé el brazo e intenté un enfoque diferente. «Mira, si no podemos desenterrarlo, debe haber otra manera. Tal vez podamos montar una cámara bajo el agua o...». «No me refiero al estúpido barco», gritó Claire, lanzando su pala al suelo. Retrocedí. Nunca me había alzado la voz. Creo que por eso me impactó más que sus delgados puños golpeándome débilmente el pecho. «Estoy hablando de nosotros». La miré sin palabras. Olvidé los peligros presentes mientras hundía su rostro en mi pecho y gritaba: «¿De verdad eres tan tonto?
Mi mente corría buscando algo coherente que decir mientras la agarraba por los hombros pequeños y redondos. ¿De qué estás hablando, Claire? Me miró, con lágrimas inundando sus tímidos ojos grises. ¿De verdad crees que será así el año que viene en el instituto? ¿Que salgamos juntos? Debí dudar porque ella rompió a llorar. ¿Por qué no lo sería? Ella se alejó de mí. Claire, ¿qué demonios está pasando? Me has estado evitando todo el verano. Me miró con furia entre lágrimas. ¿Cuántas veces este mes se te ha ocurrido venir? Mejor aún, ¿cuántas veces este verano? Abrí la boca para negar esta afirmación, pero solo pude oír silencio. No recordaba la última vez que llamé a Claire para pedirle que viniera o preguntara si quería excavar el Conatus. Últimamente, simplemente se presentaba en mi casa y llamaba a la puerta. En un par de ocasiones, cuando dormía hasta tarde después de un turno de noche en mi trabajo a tiempo parcial, tuvo que entrar sola con nuestra llave de repuesto y despertarme. Intenté no apartar la mirada, pero no lo logré. Sé que últimamente he estado ocupado, pero eso no significa que no quiera verte. Eres mi amigo. Se me hizo un nudo en el estómago al decir esto. Claire me miró con el dolor aún reflejado en sus ojos. ¿Crees que habrá un mejor comienzo de clases la semana que viene? Tú empiezas historia e inglés avanzados, y yo estaré atrapada en las clases normales con los demás. ¿Cuándo nos veremos? ¿En el pasillo entre clases? ¿A la hora del almuerzo? Se le atragantó la voz y rompió a llorar de nuevo, sin control. Cerré la distancia entre nosotras para intentar consolarla. En cuanto estuve a su alcance, me abrazó. La abracé de vuelta y la sostuve un momento a pesar de que la lluvia arreciaba. Necesito decirte algo, dijo ella sollozando. ¿Qué pasa? Sentí que me miraba fijamente, en lo más profundo del alma, mientras fijaba sus hermosos ojos en mí. Es importante, hizo una pausa. Eres mi mejor amiga, ¿lo sabes? Mi voz interior me suplicaba que le dijera cómo me sentía. En cambio, asentí. Lo sé. Cerró los ojos con fuerza y respiró hondo. Tembló al mirarme a los ojos antes de recuperar el equilibrio y envolver sus cálidos labios alrededor de los míos. El impulso de desenredarme de mi incómodo primer beso se desvaneció casi tan rápido como llegó. De repente, nada más importaba. Ni las tormentas, ni la escuela, ni los barcos hundidos, ni los pueblos olvidados, y mucho menos lo que pensaran de nosotros. Le devolví el beso. Mucho quedó en el aire cuando se apartó y me miró a los ojos, pero sabía que compartía los mismos sentimientos que yo. Iba a decirle que todo estaría bien. Podríamos volver a mi casa y resolverlo todo. Ella iba a ser mi novia e íbamos a hacer que funcionara. Esos grandes ojos grises me sonreían con una felicidad que no había visto desde aquel día de cuarto grado cuando le pedí que dibujara conmigo. El crujido sordo fue más fuerte esta vez. No le di mucha importancia hasta que Claire se quedó rígida entre mis manos y sus ojos se abrieron de par en par, fijos en algo detrás de mí. Miré por encima del hombro hacia el ancho y alto sicómoro y comprendí al instante. La escorrentía del maizal arrastraba terrones de tierra de sus raíces, y el tronco crujía con más fuerza cada vez que se doblaba bajo una nueva ráfaga. Tenemos que salir de aquí. Esa cosa nos aplastará. Claire agarró su pala y la metió en la mochila empapada. Miré río arriba, hacia las agitadas aguas marrones, y dudé en dar el primer paso. El árbol que se mecía sobre nuestras cabezas se balanceaba, sus ramas golpeaban el agua con violencia mientras el tronco se inclinaba, empujándonos. Riachuelos de agua fangosa, que nos llegaban a los tobillos, corrían por el banco de arena. Cuanto más esperáramos, más peligroso sería abrirnos paso entre las aguas. Mi primer paso fuera del banco de arena, el agua me rebasaba la rodilla, amenazando con rebosar mis botas. Claire la siguió. Tropezó con el fondo irregular del río y casi se cae al agua fría y opaca hasta que la agarré. Temblaba cuando la pasé por encima del hombro y la atraje hacia mí. Tuvimos que apoyarnos contra la corriente. Cada paso cuidadoso era una lucha mientras buscaba a ciegas con la punta de mi bota un punto de apoyo seguro. Con el rabillo del ojo, pude ver el árbol agitándose violentamente en la tormenta. Un estruendo ensordecedor acompañó a otro rayo. Tenía demasiado miedo de ver lo cerca que había estado. Las uñas de Claire atravesaron mi camiseta mojada hasta clavarse en mi piel. Intenté ignorar una serpiente de agua rayada que se deslizaba entre nuestras piernas mientras nos acercábamos a la roca laminada.
Necesité casi todas mis fuerzas para evitar que nos arrastrara mientras tanteaba alrededor en busca del siguiente paso. Traté de ignorar los pensamientos sobre el árbol que acechaba justo detrás de nosotros, con raíces expuestas y ramas en ruinas que se extendían como garras, listas para arrastrarnos bajo el agua. Claire murmuró mi nombre varias veces. La ignoré. El siguiente punto de apoyo en roca sólida debía estar cerca. Desde allí, podríamos dar un salto de fe, incluso nadar unos metros si nos quedábamos cortos, y liberarnos de ese maldito río. Lo que sea que vio no pudo esperar más y gritó mi nombre. Sus gritos fueron ahogados por una cacofonía de raíces que se rompían y ramas que crujían mientras el árbol se desplomaba hacia nosotros. Estaba casi demasiado aturdido para moverme mientras veía caer el enorme árbol. No recuerdo cómo, pero Claire y yo terminamos cayendo al arroyo. No estábamos listos cuando la corriente nos arrastró bajo las aguas turbias. Vislumbré el mosaico de corteza blanca y gris que descendía donde estábamos. Claire se me escapó y la oscuridad me envolvió. Por un instante, otro rayo iluminó mi entorno marrón y negro, justo a tiempo para ver cómo la mochila que me había quitado de los hombros se perdía de vista, llevándose consigo todas las pruebas de nuestras excavaciones. El lecho del río era más profundo que el que cruzamos esa mañana. Su lodo fangoso albergaba los restos de árboles anegados, ramas y raíces desprendidas en ángulos irregulares, cada una como una lápida torcida en un cementerio turbio. Pensé en unirme a ellos cuando sentí agua fría filtrándose por la parte superior doblada de mis botas, hundiéndome y arrastrándome hacia las profundidades. Me ardían los pulmones. Me dije que era porque no había respirado profundamente antes de zambullirme en el árbol, no por un ataque de asma que se intensificaba. Agarrando las hebillas, una se desató con bastante facilidad. Empujé el ancla de goma por la pernera del pantalón. El agua fría empapó mis vaqueros mientras la bota impermeable desaparecía en el arroyo. Pateé con todas mis fuerzas hacia la superficie y me ahogué con las olas azotadas por el viento, todavía luchando por desabrochar la otra bota. Incluso por encima del viento aullante, oí a Claire gritar mi nombre. Intenté girar hacia su voz para encontrarla, pero apenas podía mantenerme a flote con el vadeador sujeto a mi pierna. Necesitaba ambas manos para quitármelo. Claire nunca fue una buena nadadora. Me necesitaba. Reuniendo toda la valentía posible, respiré hondo y cerré los ojos. El agua fría me rozó la cara mientras me hundía de nuevo. La hebilla de acero me cortó las manos al intentar pasar la correa de goma. Algo viscoso, pero rígido, me rozó el hombro. Probablemente un pez u otro árbol empapado, pensé. Mis manos, presas del pánico, se posaron en la hebilla barata y me maldije por apretarla demasiado. Algo en la oscuridad me rozó la pierna. Se me escaparon burbujas de la boca mientras gritaba de terror ahogado. Arañé la hebilla. Un par de uñas se me doblaron en el sentido contrario en mi desesperado intento de liberarme. Justo cuando la hebilla empezaba a aflojarse, mi pie quedó atrapado en lo que parecían las ramas bifurcadas de un árbol hundido. Luché contra su agarre cada vez más fuerte, con cada movimiento ralentizado por el agua. La corriente hundió mi tobillo aún más en la grieta cada vez más estrecha. Incluso en la oscuridad, una niebla blanca me nubló la vista mientras resistía la imperiosa necesidad de respirar. Luché por mantener la calma. Negué la posibilidad de que la opresión en mis pulmones fuera el inicio de un ataque de asma. A medida que perdía la consciencia, una extraña calma me invadió. Con movimientos lentos y deliberados que sabía que podrían ser los últimos, abrí la parte superior de la bota todo lo que pude. El agua fría entró a raudales y se aflojó. Usando el obstáculo del fondo del río como sacabotas, saqué mi pie del calcetín. Me ardían los pulmones. Luché por mantener los labios sellados mientras nadaba hacia arriba. El agua del río perfumó mi primera bocanada con un toque de tierra y pescado descompuesto, pero inhalé con avidez, tosiendo tras cada jadeo. Me limpié el pelo mojado de la cara y miré a mi alrededor. Claire gritó mi nombre, pero su voz sonaba lejana. Di vueltas en círculos buscándola. Claire. Grité con todas mis fuerzas, pero la tormenta ahogó mis gritos. Un vistazo frenético a mi alrededor no mostró rastro de ella. Tampoco había rastro de la losa de granito. Nos acercábamos a la sección del río con forma de tabla de lavar. Sabía que era imposible pasar el puente de acero que conducía al pueblo, ni las cataratas.
Todas tenían 1 metro de altura, pero nuestro pueblo llevaba su nombre. Los relámpagos iluminaron el valle del río, iluminando gotas de lluvia del tamaño de monedas de 5 centavos, los árboles a lo largo de las riberas del río inclinándose ante el viento como gavillas de trigo, la pintura rojatiza del descuidado puente de armadura apareciendo a la vista y una cabeza balanceándose con cabello negro empapado. Gritó mi nombre y corrí tras ella, nadando con la corriente. Las olas, arrastradas por el viento, me impedían la vista. Cada vez que caía o llegaba a la cresta de una, me reorientaba y golpeaba el agua con patadas deliberadas y fuertes. Al acercarme al punto donde ella luchaba por mantenerse a flote, vi que le faltaban las gafas. Claire. Quédate donde estás. Ya voy. ¿Dónde estás? Me dijo entre sollozos. No te veo y tengo miedo. Abrí la boca para decir algo, pero las olas me hicieron vomitar agua sucia. Cresté una ola tras otra. Mis pulmones luchaban por respirar. Sentía mucho frío en el agua, pero nada importaba. Seguí remando hacia el último lugar donde vi a Claire. Me llené de alegría al encontrarla flotando en el agua en un pequeño círculo, con los brazos extendidos, buscándome. El alivio que sentía al alcanzarla se desvaneció al darme cuenta de que no nadaba en círculos por voluntad propia. Estaba atrapada en las fauces cada vez más grandes de un vórtice de agua. Sentí náuseas al ver las advertencias del amarillo azufre desplegándose ante mí. Ignorando todo instinto de supervivencia, nadé hacia la corriente, intentando recordar si los Boy Scouts me habían enseñado alguna vez a escapar de un remolino. Este conocimiento quedó olvidado si es que lo aprendí. La corriente me arrastró río abajo, junto con todo lo que flotaba en la superficie, excepto el remolino y las cosas atrapadas en él. Se quedaron prácticamente en el mismo sitio. Remando de cabeza hacia la espiral de agua, sabía que solo tenía una oportunidad de atrapar a Claire antes de que fuera demasiado tarde y me dejara llevar por una corriente demasiado fuerte para resistirla. Estaba casi a la altura del remolino cuando grité para que Claire me tomara la mano. Vi el terror en sus ojos mientras se hundía más en el turbio vórtice marrón. Toma mi mano. Metí una mano sobre el borde, hacia el abismo cada vez más profundo del aire. Claire envolvió sus dedos fríos y delgados alrededor de mi mano. La agarré de la mano e intenté con todas mis fuerzas llevarla al borde del remolino, pero la corriente me atrapó. Mi ropa empapada se arrastró contra el agua agitada, arrastrándome río abajo mientras Claire y el vórtice me anclaban allí. Pateé y remé en vano. El remolino succionó a Claire más profundamente, arrastrándome con ella. Respiré hondo antes de ser arrastrado de nuevo bajo las olas opacas. Me revolví contra el agua, pataleé como un loco, hice todo lo que se me ocurrió. Todo era inútil, pero no podía rendirme. Iba a sacarnos a ambos de esta, aunque eso significara llenarme los pulmones de agua. Tenía que haber una salida. Solo tenía que pensar. Tenía que haber algo que pudiera hacer. Fue entonces cuando sentí que Claire me soltaba. Un instante antes de que sus dedos se deslizaran entre los míos, me di cuenta de lo que hacía. Grité para que parara, pero fue inútil. La corriente me arrancó del sitio. El sordo trueno resonó en lo alto mientras un rayo iluminaba las aguas turbias. Una silueta sepia fue lo último que vi de Claire antes de que el río la tragara. No sabía qué hacían ataúdes de cartón. Mientras esperaba en la fila para presentar mis respetos, me pregunté cuánto tiempo habría tardado el forense en intentar conseguir la expresión serena en su rostro, una que nunca tuvo en vida. Un número sorprendente de nuestros compañeros de clase estaban allí con la excusa de presentar sus respetos, pero sospeché que algunos solo estaban allí para mirarme boquiabiertos. Sentí miradas furtivas sobre mí. Algunos susurraban. Cuando me llegó el turno junto al ataúd, miré el pálido cuerpo de Claire, recostado sobre esas almohadas blancas de encaje. Mi vista se nubló con lágrimas que no podía permitirme derramar. La madre de Claire me fulminó con la mirada. No la conocía, pero su mirada llena de odio no me abandonó mientras me despedía de mi mejor amiga. Al alejarme, cabizbajo, oí al padre de Claire susurrar algo sobre mí en voz alta. Me alegré de estar demasiado lejos para oír mucho de lo que decía. Incluso evitándolo, olía a cerveza en su aliento. No vi cómo la enterraban. Simplemente no pude. En cuanto mis padres aparcaron el coche en casa, corrí a mi bici y me marché. A Claire le habría encantado ir en bici en un día así, aunque estuviera nublado.
Volví a sentir miradas fijas mientras pedaleaba por el pueblo. No sé si alguien me prestaba atención mientras serpenteaba por las calles que conocía. Solo sabía que no quería estar cerca de nadie. Seguí corriendo, pensando por un instante agridulce que podría girar la cabeza y ver a Claire en su bici, a punto de adelantarme, pero sabía que no pasaría. Mi ciudad se desvaneció mientras perdía el control de las lágrimas calientes que brotaban de mis ojos. No estaba teniendo un ataque de asma, pero no podía respirar mientras bajaba a toda velocidad por la carretera del río.